Hola, hola, muy buenas noches. Con el gusto de saludarles en esta primera transmisión de semana que estamos haciendo aquí en Data Urgente, en la víspera de una fecha muy importante, histórica, en el que se recuerda la Nakba, esa catástrofe palestina que 76 años después pareciera tener una continuidad en el asedio, en el genocidio histórico que estamos viviendo en este tiempo. Por eso hoy nos damos el tremendo gusto de que nos acompañe aquí en Data Urgente el historiador y analista geopolítico y amigo de esta casa, Ariel Umpierres. Ariel, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Un placer, Sebastián, acompañarte como siempre y devolviendo la atención. Estuviste en mi canal hace unas semanas y compartir con tus seguidores. Y con el gusto también, bueno, de que estemos saliendo por los dos canales a la vez, así que bueno, la gente que ve tu espacio, los que están aquí en Data Urgente, con el gusto de que puedan compartir, ¿no?, estos contenidos que nosotros hacemos de alguna manera para romper el bloqueo informativo, la censura y bueno, sobre todo en estos tiempos en los que incluso dentro de las redes sociales nos cuesta tanto, ¿no?, que estos mensajes sean escuchados. Los invitamos a todos y a todas a que se sumen y que compartan estos espacios que en definitiva se trata de eso, ¿no? No son proyectos corporativos, ni mucho menos, sino simplemente un ejercicio de comunicación popular, intentando estar a la vanguardia de estas tecnologías. Ariel, hay una palabra en árabe que está sonando mucho en este mismo momento en que estamos hablando y es la Nakba. ¿De qué se trata? ¿Cuándo empezó? ¿Cómo los palestinos empezaron a vivir ese tiempo histórico? Bueno, la Nakba, como le dicen ellos, yo no hablo árabe, es ese momento, ese periodo histórico que empezó en 1948 y terminó un año, 2 años después, en los cuales los sionistas, los colonos sionistas, esos agresivos allí en Israel, pasaron a la ofensiva y produjeron esa catástrofe que fue la expulsión dicen 700.000, 800.000 palestinos que los obligaron a huir, a dejar su propia tierra y allí empezar a instalarse en campos de refugiados en los países vecinos, en Jordania, en Líbano, en Siria, en fin, y otros fueron desperdigados por el mundo, incluso también en Argentina, en Chile, en Chicago, en los Estados Unidos, en fin, esa diáspora de palestinos, que ya son millones, que están por el mundo, y que marca un hito, marca un momento, un hito, así un periodo, pero que en realidad, como vos lo decías, no terminó allí. Las penas de los palestinos, ni había empezado allí, había empezado por lo menos unos 20 años antes, allá por 1920, cuando después de la declaración de Balfour, empezaron a llegar desde Europa, desde Alemania, desde Ucrania, Bielorrusia, un poco de Rusia, en fin, toda esa región de Europa Central, judíos pobres, los que fueron a Israel no eran los Rothschild, no eran los Morgan, no eran Soros, todas las grandes familias judías mundiales que hoy son dueñas de bancos, que ya lo eran en aquel momento. Ninguno fue allí, ni sus hijos, ni sus amigos, nada. Mandaron allí, iban allí los pobres, los lúmpenes también, los lúmpenes, que son hoy en día son la mayoría de los colonos que llegan, y ya voy rápido con la historia, que llegan a Israel, que han llegado en los últimos años, son los lúmpenes o sectores muy empobrecidos de diferentes países, como entre otros Argentina, Brasil, Francia, que no son nadie en su país o que han perdido todo o que no tenían nada y se van allí y se sienten empoderados. Y el otro día discutía con un sionista que hablaba de mi pueblo, mi país, y era un argentino, ¿no? Y yo decía, pero si vos acá en Argentina vivías bien, por lo menos nadie, no sé si vivías bien económicamente, pero nadie te acusaba de nada, nadie te acosaba, nadie pensaba en matarte, y te fuiste a vivir a un lugar donde los matan, o donde más peligro corren los judíos, y no hace falta embanderarse. Y bueno, después me enteré, era alguien que había perdido todo en unos negocios, y allí fue. Pero en fin, para volver al 1948. Fue el momento en que, de manera unilateral, arbitraria e ilegal, un grupo de judíos sionistas, Ben Gurión a la cabeza, decretaron que eran un país independiente. La famosa declaración allí de Ben Gurión, junto con todo ese grupo de sionistas fanáticos europeos, todos polacos, ucranianos y demás, que habían llegado poco tiempo antes
y que decretaron que eran un país independiente. Cosa que tampoco estaba prevista. Después me interrumpís, Seba, si estoy muy largo, en fin. Sí, hay algo, te estoy escuchando atentamente, pero hay algo que me parece interesante porque está dentro del imaginario este hecho de decir, bueno, es que el Estado de Israel se crea en 1948 porque después de lo que se conoce como el Holocausto nazi contra gitanos, comunistas, pero sobre todo judíos en Europa, bueno, ellos necesitaban tener un lugar donde vivir de manera segura. ¿Hasta qué punto esto es realmente un marco de referencia histórica real, Ariel? Es falso porque la creación de una entidad, una unidad, ni siquiera de país, pero un hogar o una comunidad judía independiente, aislada, etcétera, fue concebida a fines del siglo XIX, es decir, en el Congreso, en el primer Congreso sionista, en 1899, en la ciudad de Basilea, 1897 en realidad, o sea, 50 años antes, cuando no había pasado el famoso Holocausto, ni Hitler, ni nada, y fue el gran teórico de todo eso, Theodor Herzl, quien incitó a contracorriente de lo que decían la mayoría de los rabinos del mundo, que era que había que que había que volver a Tierra Santa, para así decirlo, para volver al territorio de ellos. Y el objetivo no era, porque hay que ser claros, porque todo esto está teñido de muchísima confusión, relatos, historias, entredichos y mucho Hollywood, mucho Hollywood, mucho Hollywood. Entonces las personas se confunden. El objetivo primigenio, original, para la creación de un Estado, que después fue un Estado, pero un lugar independiente, no era huir de los pogroms, porque los pogroms fueron importantes, claro que sí, pero toda Europa vivía masacres, matanzas, en fin, lo que impulsaba a los sionistas de aquella época era que ellos querían, como lo habían hecho a lo largo de 2000 años, querían vivir aislados. Ellos quieren vivir aislados. Esto de que, Eso es un desarrollo interesante justamente de esa parte del mundo, por ese proyecto del famoso sionismo revisionista de Jabotinsky, ¿no? Que venía justamente de esta ciudad que ahora está tan en disputa, que es Odessa, justamente. Exactamente, era un extremista que era fascista él, Era fascista, era admirador de Mussolini, no de Hitler, no era nazista, era fascista. Es más, después luchó con Mussolini, etc. Pero es importante relatar esto. Los judíos a lo largo de 2000 años, por cuestiones que si después querés las abordamos, ellos al sentirse un pueblo elegido y una raza superior, ellos han bregado siempre a lo largo de 2000 años por vivir aislados. Por eso si uno recorre las ciudades europeas, las grandes, las más viejas, París, Madrid, Barcelona, en todos lados hay lo que se llama un barrio, la judería, que es donde vivían los judíos. Y que mucha gente dice, ay, pobres judíos, los mandaban ahí y los aislaban. Equivocado, eso es un error, eso es no conocer la historia. Ellos pedían vivir aislados y separados. Ellos querían vivir distanciados de los pueblos o de los ciudadanos de los pueblos donde ellos vivían. ¿Por qué? Porque ellos se sienten superiores y sobre todo al sentirse superiores, lo que no quieren que se produzca es lo que dice el Antiguo Testamento, la mácula, y lo desarrolla ampliamente el Talmud. La mácula, ¿qué quiere decir? La mancha. Ellos dicen que no pueden estar en contacto con los gentiles o con los goim o con los que no son judíos porque se contaminan. Por eso es que esas colectividades a lo largo de 2000 años han vivido aisladas, separadas. Y te digo más, para que quede claro, hay en internet un video de una comunidad, una colectividad, un grupo de judíos en Guatemala, de esto hace 5 o 6 años, hay que buscarlo así y se encuentra. Estaban instalados en el medio de una comunidad campesina, pobre campesina de Guatemala, nada de antisemitas, de la élite, no, campesinos donde se instalaron esta pequeña comunidad creo que eran 150 judíos extremistas, estos súper ortodoxos y todos de negro y tal, que obviamente que vivían separados y aislados de la colectividad, del grupo, del resto de las personas que vivían allí. Pero los terminaron expulsando. Ahí está en internet una reunión de los ancianos, ya te digo, campesinos de Guatemala, en la cual hablan y dicen, no los aguantamos más.
nos maltratan, nos escupen, nos insultan, se burlan de nosotros, no quieren interactuar con nosotros y además parece que es una región bastante con algún atractivo turístico, expulsan e insultan a los turistas que vienen acá, que son las personas que además nos interesan. Los expulsaron y allí se fueron. Y esta fue la misma razón por la cual a lo largo de 2000 años hay un libro que no recuerdo cómo se llama, que relata, fueron expulsados más o menos unas 1000 veces a lo largo de la historia, de estos 2000 años. No solamente de España, 1492, España y Portugal, de Inglaterra en 1242, etcétera, y de Francia. 1000 veces han sido expulsados. En algunos casos muy importantes y otras menos importantes o menos simbólicas, digamos. Entonces, por eso se crea el Estado, lo que después termina siendo el Estado de Israel. Allá en 1897 dicen, queremos un lugar para vivir aislados. Nosotros solos somos mejores, porque además esto que estoy diciendo no es un complot, ellos lo dicen, y lo repiten todos los días en las televisiones y en los periódicos. Somos el pueblo elegido, somos superiores, somos la raza superior. A tal punto son una raza que es la mujer la que transmite su etnia. La mujer judía, por un hijo o hija de mujer judía es automáticamente, y aunque quiera o no quiera, es judío para ellos, ¿no? Porque son una raza que se transmite a través de Ariel, pero también es interesante pensarlo en los términos de que esto no significa de que el sionismo haya sido creado como movimiento político colonizador europeo exprofeso para la ocupación de Palestina, porque en ese famoso libro que vos estás mencionando de Theodor Herzl, él dice, bueno, Palestina es una opción. Si intentamos reivindicar esta cosa que podría llegar a ser la teoría del retorno y decir que 2000 años después, estos europeos que estamos acá, descendientes de los házaros, bueno, que somos los antiguos hebreos y volvemos a Jerusalén. Pero también ese capítulo habla de otro lugar. Sí, y que yo que soy uruguayo me apiado de vos y de los argentinos, porque dice específicamente la Patagonia. La Uganda, después hay otras evaluaciones y más, pero habla de la Patagonia, específicamente, 1800, el libro fue escrito, él murió en 1904, creo que fue en 1901 que lo escribió, o sea que, y estuvo contemplada la Patagonia. Pero bueno, ellos, es importante identificar esto, ellos al sentirse superiores, lo que buscaban era un lugar donde aterrizar. Después vino el Holocausto, que yo siempre digo, bueno, es un tema que, mira qué curioso, yo soy historiador, y es el único tema que por ley, y además como tengo doble nacionalidad francesa, es un tema complicado para mí, porque en Francia está prohibido que yo como historiador revise o estudie lo que pasó con los judíos allí entre 1939 y 1945. Está prohibido. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo ir a los archivos a buscar documentos. Está prohibido por ley. Hay algunos datos que a mí, o sea, nunca termino de entender cuando hablan de cifras, ¿no? ¿Cuál era la población aproximada de Alemania en ese momento? De Alemania. No lo recuerdo. Sinceramente no lo recuerdo. No recuerdo. Pensemos que 100 millones, como mucho. No, mucho menos. Hoy son 80. No recuerdo. Habría que revisarlo. Algún amigo nos lo va a transmitir a través del chat. Seguramente. Las cifras que dan vinculadas al Holocausto o lo que llaman el Holocausto, uno no termina de entender si dentro de eso también hablan de los prisioneros rusos, por ejemplo, que los asesinaron y los ponen dentro de una cifra tratando de dárselas solamente a los prisioneros judíos o de dónde sacan las cifras esas, porque cuando pensamos en ese revisionismo histórico tan necesario de este tiempo, he visto personas que han sido procesadas judicialmente por llevar esas investigaciones adelante. No puedo opinar sobre este tema. Legalmente no lo puedo hacer. Y además, no quiero incursionar en esto. Sí te puedo decir que hoy en el mundo los judíos son unos 15 millones. En Israel hay 7, 8, 9. Israel es un país rarísimo. No lleva contabilidad de su población, no tiene constitución, no tiene fronteras delimitadas. Es muy curioso, es muy curioso. Pero en todo caso, lo importante es que esto del Holocausto, también hay que decir que los campos de concentración que existieron, llamados en aquel momento campos de reeducación, una cosa así, la mayoría eran comunistas, eran o soviéticos o comunistas de Francia, de Italia, de España, de donde fuera, de los Países Bajos, o resistentes de cada uno de sus países. Mi abuelo era resistente francés, no estuvo en ningún campo, pero fue
tomados prisioneros, después se escaparon, no sé, pero quiero decir que la mayoría de quienes estaban en los campos de concentración en toda Europa eran los comunistas, que eran los verdaderos enemigos de los nazis. Los nazis, los judíos nunca le presentaron problemas, digamos, problemas más allá de lo que aparentemente podía ser de tipo moral o étnico, pero los enemigos realmente eran los resistentes, que saboteaban las líneas de suministros de los alemanes, los comunistas, etc. Y esos fueron los que poblaron también hay películas que muestran que la mayoría eran británicos o norteamericanos, tampoco es así. Eso es forma parte del relato de Hollywood. Eran, ya digo. Entonces, esto de que Israel se convirtiera en el refugio después de la Segunda Guerra Mundial, esto es un cuento que se armó en los años 60 en realidad. Porque además pasó algo muy curioso, pero tampoco se puede avanzar mucho en esto, es que cuando, sobre todo los soviéticos, que fueron los que liberaron, los que vencieron a Hitler, esto fue el 8 de mayo, se cumplió otro aniversario de aquel momento. Curiosamente, en Europa pasó como si nada, prácticamente no se lo recordó cuando estuvieron a punto de ser sometidos por el régimen, por el nazismo. Hoy Europa estaría hablando alemán si no fuera por los rusos, que perdieron 25 millones de personas, pero Europa se olvidó de eso. En fin. Pero cuando los rusos liberaban los campos de concentración, que no fueron los americanos, la mayoría de los campos fueron liberados por los soviéticos o los comunistas de cada país, el problema más importante que se presentaba era que los judíos no tenían dónde ir, porque en realidad las comunidades de sus propios países no los querían. Y, por otra parte, tanto los Estados Unidos como Gran Bretaña, pero sobre todo los Estados Unidos, no les daban visa. No querían que fueran los judíos allí, porque ahora dicen, bueno, ahora se rasgan las vestiduras y Biden habla de leyes antisemitas, nada más horrible que el antisemitismo, pero los Estados Unidos jamás aceptaban que llegaran los judíos, la mayoría. Obviamente que querían a Einstein, que querían a los expertos en temas, o que fueran músicos, Hannah Arendt después, Walter Benjamin, que no llegó, pero, en fin, ellos querían la crema, el resto no los querían. Y los países originarios, Francia, bueno, Alemania, de allá, no los querían. Entonces, muchos campos de concentración siguieron muchos meses abiertos, pero con los judíos allí, porque no tenían dónde ir. Y fueron los británicos, sobre todo, los que armaron la cadena de llegada de judíos a Palestina. Incluso está esa foto que está en internet donde llegan en un barco, harapientos, incluso con la ropa puesta todavía de los campos de concentración. No recuerdo la frase, está escrita en alemán, obviamente, que dicen, de allí nos expulsaron, venimos aquí con una esperanza, 1945. Y llegaron, 45, 46, llegaron con la esperanza de encontrar paz, etc. Y ya en ese momento ya no, pero al principio, en los años 20, los palestinos que vivían allí, los árabes que estaban allí, los acogieron bien, no había conflicto. Es más, les enseñaban a cultivar la tierra, les vendieron casas, los Rothschild compraron muchas tierras y muchas casas al principio, después ya no, después las robaron. No había conflicto, pero claro, hicieron lo mismo que hicieron. Hay que recordar que la declaración Balfour estaba escrita hacia, ¿no? Los Rothschild, que en realidad no es que tuviera un cargo dentro de la monarquía británica ni nada, sino que simplemente era el representante del sionismo financiero a nivel mundial. Y me parece interesante recordar un poco ese axioma que ellos utilizaban, esto de un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, ¿sí? Sí. Y sin embargo, acá me puse a buscar entre los coleccionistas de monedas, encontramos que tiene una buena cotización, y para que vean que esto no es una foto cualquiera, sino no estaría dentro de estas páginas en donde se compran y se venden monedas antiguas, una moneda que dice Palestina 1944. O sea, intentan crear un imaginario a partir del proyecto genocida de decir, aquí no hay nadie, porque ya sabían de antemano que los iban a matar. Sin embargo, este tipo de evidencias históricas nos muestra de que no solamente estaban ahí, sino que tenían su propia moneda, su propia cultura, y eso es imposible de negar. Sí, además, para quienes estudiamos este tema, cosa que es mi caso desde hace más de 20 años, hay constancia absoluta, pero además dicha por ellos mismos, por sus propios historiadores, por Moshe Dayan, el gran general de la guerra del 66, 67. Él dijo, no hay rastros de pueblos en una determinada región porque los arrasamos a todos, lo dice él.
habían arrasado como 500 pueblos. Es decir, aplicaron el libro de Josué del Antiguo Testamento, que es la hoja de ruta que usa el ejército israelí. El libro de Josué, recomiendo leerlo, donde Yahvé, el Dios de los judíos, les dice: arrasa con todo, mátalos a todos, no dejes a nadie con vida. Pero hay que decir que, mira qué interesante, Sebastián, el tema de la declaración Balfour. Vos decís, Rothschild, a quien está dirigida la carta, en realidad es una carta, no tenía ninguna representación. Bueno, era el líder de ese movimiento, no hay duda que era el líder financiero, económico, político, etc. Era Lord inglés. Ellos ya habían ingresado en una familia de Rothschild, habían ingresado a la aristocracia británica ya hacía varias generaciones. Pero mira qué curioso, estaría bueno en algún momento, si la buscas la vas a encontrar. Lo que es la famosa declaración de Balfour es una carta, es un papel mecanografiado, escrito a máquina, sin ningún sello, sin ningún... Balfour era el ministro de Relaciones Exteriores de la corona británica, o sea, ministro de Relaciones Exteriores. Y le dice en 67 palabras a Rothschild: vemos el gobierno de su majestad ve con buenos ojos que se establezca en Palestina una comunidad de judíos para establecer su hogar. No habla ni de país, ni de nación, ni de nada independiente. Habla de una comunidad en una determinada región. Pero lo curioso es que está escrito a máquina, habla en nombre de su majestad. Normalmente debería tener un sello, un membrete, el nombre del señor está escrito abajo. O sea que, digamos que legalidad ninguna, o curioso, insisto, si la encontrás, ponela, verás que está un papel que lo Aquí estoy viendo cuál es la mejor. Una que está todo en amarillo, está amarillenta, y verás que no tiene ningún sello de nada. Y lo segundo, pero acá viene lo más preocupante, diría yo, lo más raro, y es que en 1917 la corona británica no tenía ningún mandato oficial sobre Palestina. Los británicos habían quedado, después de Sykes-Picot, el acuerdo de 1916, esa misma, así está, es eso, escrito así, escrito Foreign Office, 2 de noviembre de 1917, y abajo están las firmas. Bueno, la podría haber hecho cualquiera esa carta. Es más, insisto, no hay ni un sello de la corona, o sea que, digamos, respaldo legal o seriedad jurídica, ninguna. Pero vuelvo a esto, en 1917, la corona británica no tenía mandato sobre la Palestina. La Palestina, lo que es hoy Israel, etcétera, era un espacio, un territorio bajo la supervisión, bajo la responsabilidad de la Sociedad de Naciones, que fue el antecesor de las Naciones Unidas, la famosa Sociedad de Naciones. Los británicos no tenían potestad sobre eso. Eso está claramente identificado en los acuerdos Sykes-Picot de 1916. Los franceses se quedaron con Siria, una parte del norte de Irak, y los británicos se quedaron con toda la parte de abajo. Bueno, en fin, hay que mirar el mapa para darte cuenta de lo que estamos. Pero vuelvo a esto, y se deja específicamente a la Palestina como una zona independiente bajo la potestad de la Sociedad de Naciones. Entonces, este papel, que además no tiene ninguna seriedad jurídica, encima no tiene autoridad. Los británicos no tenían por qué decir instálese ahí. Es como que tú, que sos argentino, dijera, bueno, no sé, al pueblo, no sé, tibetano pueden instalarse en España. Y bueno, sí, pero ¿usted quién es para decir que puede ir a instalarse en un territorio que no tiene ningún mandato? Y aquí empezó lo que, claro, los sionistas, judíos sionistas, han aplicado desde entonces, que es el atropello, la prepotencia. Yo hago porque soy yo y porque lo digo y porque quiero. Que en esa época, hasta el 45, hasta el 50, bueno, más o menos no se les daba mucha importancia. Además, pensar que Europa salía de la Primera Guerra Mundial y entraba en la Segunda Guerra Mundial. Esto era un descalabro, se caían los imperios, los países estaban destrozados, millones de muertos. El mundo era un gran aquelarre. Entonces estos tipos, que eran unos pocos, se fueron instalando allí, de hecho se instalaron allí y nadie les prestó atención. Esa es la realidad. La cosa cambió en los años 60 y sobre todo después de la Guerra de los 6 días, 1967. Porque allí, y sobre todo porque los evangélicos de los Estados Unidos dijeron, y los
y muchos judíos del mundo dijeron, ¿cómo puede ser posible que siendo Israel un pequeñísimo país, débil, con poca estructura, con poco armamento, con un ejército pequeño, haya podido derrotar a una coalición de países árabes en la Guerra de los 6 días? En realidad los derrotó porque Estados Unidos lo apoyó, porque ya estaba, en ese momento ya estaba Lyndon Johnson y les dio todo el apoyo que necesitaban. Si hubiera estado Kennedy, al que mataron en Dallas, no hubiera ocurrido lo mismo. O sea que, pero no obstante, los evangélicos y los sionistas del mundo dijeron, esto es un milagro, ese pequeño país resistió, y ahí empezó una nueva mitología. Todo esto que yo estoy contando, yo lo digo siempre, y creo que en la charla con vos, la primera, no sé si aludimos a mucho de esto, pero todo esto parece alucinante, parece estrambótico, parece raro, pero es así, y es así como funciona esta gente, y cómo piensa esta gente, y cómo actúa esta gente. Entonces dijeron, efectivamente, ese pequeño país está iluminado por Dios, lo que dice Milei, ¿no? Soy un iluminado, estamos iluminados, somos el pueblo de la luz. El resto de los mortales del planeta vivimos en las tinieblas. Ellos son los únicos iluminados. Entonces, a partir de allí empezó esta soberbia sionista, esta prepotencia, como las que muestra el embajador de Israel allí en las Naciones Unidas, que les dice a todos, esto fue antes de ayer, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la picadora de... Con la destructora, les dijo, le dice al mundo, porque hay 145 países que votaron a favor de Palestina, y en contra votaron Estados Unidos, Israel y 4 islas perdidas, Nassau y Argentina, por primera vez en su historia. Y Argentina. No lo quería decir, pero Argentina. Sí, no, claro. Fueron 6 o 7 países que votaron a favor de Israel. Entonces, este señor, subido en el púlpito, se da el lujo de decirle al resto del mundo, ustedes han destruido las instituciones del planeta y ustedes dan vergüenza. Ustedes dan vergüenza, le dijo al mundo. Y se enoja y se va. Esta prepotencia, esta soberbia, que solo la tiene aquel que efectivamente se siente superior, se siente iluminado, se siente el elegido. Y ellos creen que son el elegido y lo dicen todos los días. Señalo acá porque tengo una pantalla donde permanentemente estoy viendo las barbaridades que dicen entre ellos. Que las dicen en hebreo, obviamente que yo no hablo hebreo, pero en muchos casos se traduce y se puede saber lo que están diciendo. Entonces, esto cambió en los años 60, sobre todo a partir de 67, y con muchísimo más empuje, mucho más vigor, con la convicción de los evangélicos de los Estados Unidos, que son más importantes, más pro-sionistas que la propia colectividad judía de los Estados Unidos. Mucha gente dice, son los judíos norteamericanos. Yo viví muchos años allí, conozco bien, mi hija iba a un colegio presbiteriano, son tremendos los evangélicos de allí, son pro-sionistas, pero peores que los de Israel, peores, son fanáticos, juntan mucho dinero, tienen mucho poder político, son 40, 50, 60 millones en los Estados Unidos, una fuerza, potencia importantísima, como lo es también en Brasil. Bolsonaro ganó las elecciones por los evangélicos, ¿te acuerdas? La esposa de él, siempre con la bandera de Israel aquí, Bolsonaro, son... Los hijos de Bolsonaro con las remeras del Mossad. Ahí está, exactamente. Entonces son gente potente y tienen una enorme soberbia. Entonces es imposible discutir con ellos y además dicen las barbaridades que dicen, ¿no? Bueno, en ese escenario es ese triste proceso en el cual los hermanos palestinos no han dejado de sufrir, yo diría los últimos 100 años. A mí no me gusta empezar con 1948, porque esto empezó fuerte allá en los años 20, en los años 30, del siglo pasado, y se acentuó mucho más, obviamente, después de los años 50, pero siempre todo eso basado en lo arbitrario, en lo ilegal. La declaración de independencia, que además la están festejando días de ayer o antes de ayer, por Ben Gurión, es un acto de una irresponsabilidad total, unilateral total. Decidimos que somos independientes. Y mira qué curioso, Sebastián, y con eso termino este capítulo, por lo menos para no hacerlo tan largo mi speech. Cuando Ben Gurión hace esa declaración, somos un país independiente, manda a un primer emisario del Estado de Israel, recientemente creado, a Naciones Unidas para pedir la adhesión de Israel a las Naciones Unidas. Y Naciones Unidas envía a un enviado especial, porque ya había conflicto entre judíos y palestinos, ya empezaba a haber conflicto y se tenía noticias de eso. Recordemos, el mundo estaba ocupado en otra cosa, en reconstruir Europa, en etcétera, ¿no? Pero
manda un enviado, Naciones Unidas, un conde que era sueco, que se llamaba Folke Bernadotte Folke, sueco, enviado, el primer enviado de las Naciones Unidas para hablar con unos y con otros, tratar de mediar a ver qué territorio iba a ocupar uno, en fin. Y como el hombre parece que era muy lógico, muy ecuánime, dijo, bueno, acá hay palestinos, entonces eso que tú decías de una tierra sin gente, no, acá hay gente, hay pueblos, 1948. Y como el hombre parece que, ya digo, era medio ecuánime, ¿sabes lo que hicieron? Lo mataron. Pero lo mataron de verdad, no es de verdad ya, pero digo, no es que se cayó abajo. Iba circulando en su auto, lo ametrallaron. Exactamente. ¿Y quién lo mató? Lo mató el grupo Stern, que era un grupo terrorista. ¿Y quién era el líder del grupo Stern? Era Isaac Shamir. ¿Y quién era Isaac Shamir? Era un terrorista que después fue primer ministro de Israel. O sea que no es que era un grupo, porque algunos dicen que era un grupo ahí que medio descolgado. No, estaba institucionalizado. Y bueno, pasó eso, Naciones Unidas, no sé cómo, lo dejó pasar el tema, y ellos se comprometen, hay una larga carta del Estado de Israel en la cual se comprometen a respetar la Carta de las Naciones Unidas, los principios de las Naciones Unidas, y a respetar lo que ya decía la Declaración de Balfour de 1917, que era respetar los derechos civiles y religiosos de las poblaciones que vivían allí, de los árabes. Ellos dijeron, sí, vamos a respetar todo, los derechos humanos, la repartición de poderes, la buena convivencia, en fin. Nada. Ya empezaron a violar todas las instrucciones de Naciones Unidas, como lo siguen haciendo ahora. La Corte Internacional de Justicia hace un par de meses les dijo, dejen de matar. Oh, y Netanyahu dijo, voy a seguir matando todo lo que se me cante. En fin, propio de alguien, como digo, que se siente superior, que se siente la raza superior y el elegido, además lo viven diciendo, Sebas. Nos recuerda a la postura nazi, ¿no? Que ellos eran igualmente quienes se creían, ¿no? Una raza superior, y de ahí los vínculos entre nazis y sionistas. Ahí algunos amigos nos recordaban el acuerdo Haavara. Hemos hablado de eso alguna vez, hoy queremos hablar de la Nakba. Espera, el acuerdo Haavara, hay que decirlo, es anterior a los nazis, no, es de 1932. Era el acuerdo previo, porque recordemos que a los judíos no los quería nadie en Europa, nadie. Digo, nada más allá del vecino, que seguramente sería buena persona, pero digamos, institucionalmente Alemania ya no los quería antes de la llegada de Hitler al poder. Y el acuerdo de La Habana era previo a la llegada de los judíos. Después lo aceleraron, lo completaron, en fin, pero que significaba entrenarlos, enseñarles a cultivar, les enseñaban oficios. La mayoría de los judíos eran pobres, eran gente sin cultura, no eran todos banqueros, la mayoría no eran banqueros. Entonces, el acuerdo era, bueno, ustedes antes de irse les vamos a enseñar a hacer trabajos manuales, carpinteros, mecánicos, etc. Bien. Ariel, bueno, esta semana me compartías algo de información y la verdad que, bueno, me dio ganas de volver a compartirlo con vos en vivo, ¿no? En estos espacios, de volver a charlarlo, porque en definitiva hablar de la Nakba de 1948 no tendría sentido si dejamos de lado lo que está pasando hoy. Y uno de los materiales que vos me compartías esta semana está vinculado a este video que tenemos acá, donde hay una tremenda historia que es dura, debemos anticiparles a las personas que nos están acompañando y que la están viendo, pero no por eso nosotros podemos o debemos mirar para otro lado. Entonces, a veces hay pequeñas historias, en este caso una pequeña historia de vida y de resistencia que ejemplifica de alguna manera todo lo que se está viviendo en esta continuidad de la Nakba que el régimen sionista está perpetrando todavía y sobre todo en este momento. Compartimos esta pequeña historia, ¿sí?, con ustedes para analizarla juntos si quieren después. Mamá, استنى فيك يا أمي. الله أكبر. استنى يا توليد. حاضر يا عم. حسبي الله ونعم الوكيل. واحد. يا رب. صوتك يا رب. اصحى. تولين. تولين. ايش اسمنا؟ ايش اسمي؟ عمو فارس، عمو فارس ابو حمزه. ماشي انا المسعد فارس صح؟ ماشي بتحبيني؟ طيب كويس. كويس تولين. ماما وين؟ ماما استنى فيك يا عمو. يا عمو
بتستنى فيك يا ماما. خليك يا عمو، خليك. خليك يا عمو. الله اكبر ولله الحمد. هات لي شريطه، هات لي شريطه. قول هات شاشه. خذوا هيك. خذوا هيك. خذوا هيك. بخير انت يا عمو. نمشي على نجي. هات ماما وين؟ مين اللي عمل فيك هيك؟ اليهود. اعملي لهم علامة النصر. اعملي لهم علامة النصر. يلا. ماما بتستنى فيك فوق. طلعت ماما يا عمو. ماما بخير. بس عدم عن العين. حاضر يا عم. بس اشيل اجرك يا عمو. طيب اشيل اجرك. تولين انا سارع تولين. انا سارع. الله اكبر والله الحمد. الله اكبر. الحمد لله. حاضر يا عم. حاضر يا عم. الله اكبر ولله حاضر يا الحمد. عم. رباط وشاش ضاغط يلا بسرعه. دقيقه يا تولين. خذ يا عم. الله اكبر ولله الحمد. ضوا عليها. هو اللي يطلع فيها. لا مش حقدر اطلع فيها. مش حقدر. خذ اطلع. Sabemos que son imágenes muy duras, lo veo reflejado en la cantidad de gente que se salió del video. Yo sabía que iba a pasar eso. Pero me da la sensación, Ariel, que si seguimos hablando simplemente de estadísticas, en términos generales, sin ver la sensibilidad de lo que está pasando realmente, podemos indirectamente estar siendo cómplices de esa narrativa sionista que nos quiere alejados, censurados de lo que es la realidad. En este caso, y tengo que decirte por mi experiencia periodística, que he sido director de áreas de noticias en diferentes canales y en diferentes países, esta es una de esas historias que debió haber dado la vuelta al mundo. Vos pensás en otros términos en que un nene se cae a un pozo en un determinado y que lo sacan con vida, es una historia que da la vuelta al mundo. Sin embargo, esta nenita, que es rescatada entre los escombros, con una pericia admirable de los rescatistas palestinos, fíjate cómo le van hablando a la niña para que ella esté tranquila. La niña, lógicamente, pregunta por su mamá. Ahí sí no se ven las imágenes de su mamá, que está muerta en el mismo espacio porque la casa fue bombardeada por las fuerzas israelíes en la franja de Gaza. Y sin embargo, esta historia, que es una historia de vida, de resistencia, no es contada por los medios corporativos. ¿Cómo se entiende esta lógica que son capaces incluso de perderse la disputa de las grandes audiencias con una gran historia como esta que nosotros estamos compartiendo, con tal de que no se sepa la verdad? Es muy sencillo, son los dueños ellos, todos los grandes medios de comunicación, todas las cadenas y todas las agencias de prensa. Recordemos que las grandes agencias de prensa en Occidente son 4 o 5. Ya sabemos cuáles son las que generan las noticias, que después las bajan a través de cables a los medios, a los periódicos, a las televisiones, a las radios, a las importantes del mundo. Son 4 o 5 agencias y son todas de BlackRock. O de la colectividad judía directamente. BlackRock es de la colectividad judía, Vanguard, que está arriba, es el gran fondo administrador de fondos, son todos de la colectividad judía, los bancos son de ellos, las televisoras son de ellos, las grandes radios, digo las grandes, ¿no? Obviamente, y las pequeñas o medianas, vamos a decirlo así, son lambebotas de la Embajada de Israel. Mira, yo hace poco, mira qué curioso, pero era un par de meses, me invitaron de una radio, no una pequeña, una radio, creo que era algo de Radio Nacional, pero en una sucursal, en una provincia, creo que fue en Neuquén, en Argentina, una cosa así en el sur. Y hablé así yo no soy desafiante, hablo de la verdad, estudio estos temas, y hablamos de este tema, fue larga la entrevista, y a los 2 o 3 días, me llama el productor, con el cual había empatía, porque se notaba que a él le interesaba, digamos, a la emisora le interesaba esto, y me decía, nos llamaron de la Embajada de Israel para que nunca más te invitemos. Yo dije, no, perdón, la Embajada de Israel, a Neuquén, a una radio. Bueno, ellos son operadores,
y en el resto de los países del mundo están los evangélicos, que llaman a las radios, a las televisoras. Yo no voy, nunca soy invitado a ninguna radio, televisora importante de Argentina. Sí, aún así, voy a decir lo que es la verdad y lo voy a reivindicar. A un canal de televisión importante argentino, sí. Pero realmente es muy curioso, en ningún lado, más allá de mi persona, que no cuenta para nada, estas imágenes que yo te la compartí, porque son crueles, son crudísimas, pero por lo menos el niño, como tú decís, o la niña, vive. Entonces, pero podemos, y tú tenés millones seguramente de videos y filmaciones en las cuales vemos masacrados miles de personas. Entonces, pero no es que se pierden la noticia, no pueden hacerlo porque los dueños son ellos. Bueno, acá tenés un periodista, Feynman, que habla en televisión con la bandera de Israel arriba de su escritorio. Digo, ¿qué hace este señor? Creo que él no es judío, pero lo hacen porque es la forma de cuidar su trabajo, porque si no los echan. Así es, o lo sacan. Lo hará por convicción, porque me parece que además lo hace por convicción. Puedo entender que el otro muchacho, el hijo de un gran periodista acá, que es de la colectividad judía, bueno, él se siente identificado con Israel. Pero son todos dueños, son ellos los dueños de los medios de comunicación mundiales. El País de España, aquel periódico que era sinónimo de independencia, de altura intelectual, hoy es un pasquín, porque lo compró, no recuerdo qué fondo de inversión, que es de la colectividad judía. La República de Italia, el Le Monde en Francia, Liberación, The Guardian, todos esos periódicos que eran interesantes y que criticaban a unos, criticaban a otros, y uno lo leía con interés. Hoy son pasquines, son fuentes, no son fuentes de información, son fuentes de intoxicación y de lavado de cerebro. Y por eso es que además les va mal, porque la gente sabe que les están mintiendo, que los están manipulando. Entonces, sobre todo los jóvenes, hoy alguien de 40 años no mira televisión, mira las redes sociales, informa, ve tu programa, tu canal, lo ve a Dani De Vita, y si quiere informarse o tener una visión más independiente y más veraz. Hoy prendés cualquier canal de televisión, yo estaba mirando uno recién que prácticamente ponían en duda que haya un genocidio allí. Digo, hay que ser ciego. Porque si vos y yo, que no somos, yo sobre todo, que no soy nadie y tengo acceso a tanta información, ¿qué estarán recibiendo esta gente o qué deberían estar recibiendo cuando tienen todas las fuentes de información, las oficiales y las alternativas a su alcance? Esto es premeditado, es lavarle el cerebro a las personas, engañarlas, manipularlas, tergiversar la historia, pero yo creo que eso se está acabando, ¿no? Se está acabando y por eso a nuestros canales les va bastante bien, ¿no, Sebas? No te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? Perdón, sí. Ahora sí. Lo tenía desconectado para no hacer ruido. Vale. Yo creo que sí, te decía Ariel, se está acabando en muchos sentidos, porque más allá del poderío económico, corporativo que ellos tienen en los medios, de alguna manera no han podido permear ese nivel de censura en las generaciones más jóvenes, y se está viendo, por ejemplo, en los campamentos en las universidades estadounidenses y ya cada vez más a lo largo de todo el mundo, en la solidaridad de esos jóvenes para con el pueblo palestino, porque claro, si tienen la posibilidad de informarse a través de TikTok, que Estados Unidos no tiene el poder de censurar ahí, o de algunas otras redes sociales como Telegram, se van creando realidades absolutamente diferentes a las que tienen las generaciones más grandes. Y estas nuevas generaciones de jóvenes, yo percibo, Ariel, vos me dirás qué pensás, están con Palestina, han dimensionado realmente de qué se trata, y esto también está pasando aquí en la República Argentina. Mañana te lo anticipo aquí y nosotros tenemos información porque, bueno, somos parte de la prensa y somos corresponsales, hacemos trabajos para otros medios aquí en la República Argentina. Mañana en la Universidad Nacional de La Plata empiezan los campamentos en solidaridad por Palestina, ¿sí? Esto nunca se vio hasta ahora y mañana, miércoles, va a ser el inicio de una nueva realidad. Entonces, realmente da la sensación de que siguen manteniendo una estructura muy grande, pero al mismo tiempo, creo yo, con una especie de pies de barros,
que se vio también reflejada en otra de las cosas que me compartiste esta semana, que me gustó mucho, que es lo que pasó en Eurovisión, ¿sí? Este gran certamen de música europeo, en el cual en los últimos 2 años han dejado afuera a la Federación Rusa, que siempre tenía una gran representante con esa gran voz de Polina Gagarina, porque decían, no, si Rusia está invadiendo Ucrania, Rusia no puede participar más del certamen de Eurovisión, que es una competencia donde cada cantante representa a un país, y sin embargo, la ocupación israelí en territorio palestino, que no sé cuál será según ellos la vinculación que tiene con Europa, tiene y tuvo su representante en este contexto, pero que al mismo tiempo salió abucheada por todos lados, no solo por la gente que estaba en ese lugar, sino por la manifestación que se hizo afuera y por todo el mundo a través de redes sociales. Totalmente. Y aquí hay que reivindicar, como siempre, a los jóvenes, siempre los jóvenes a la cabeza de la justicia, de la moral, de la ética. Siempre los jóvenes, en todas las épocas, en todos los países, siempre los jóvenes. Por eso, enorme respeto y saludo a las juventudes del mundo. Y con esto que contás de la Universidad de La Plata, un abrazo también a los jóvenes, porque los viejos, viste, muchas veces se quedan atrás en estas cosas, ¿no? El conformismo, el desaliento, el nihilismo, en fin, todo eso que ya sabemos que pesa. Entonces, siempre un saludo y un respaldo a los jóvenes, siempre respaldo a los jóvenes. Entonces, perfectamente lo que vos decís, pero además pasa algo con esto de Israel que no pasaba con la guerra de Ucrania. Todos sabemos que la guerra de Ucrania fue provocada por la OTAN, por los anglosionistas, buscando confrontar con Rusia, destruir a Alemania, destruir Europa, en fin, ya lo hemos hablado en una ocasión. Pero mucha gente dice, bueno, pero los rusos son malos, son raros, vienen del otro lado, el oso ruso, a lo mejor nos quiere invadir, ¿no? La gente ahí un poco se mezcla, ¿no? Esa demonización del diferente, del otro, ¿no? Pero en este caso es tan evidente que hay un genocidio, que se está masacrando un pueblo entero, y que los que están del otro lado dicen, bueno, tenemos derecho a defendernos, pero amigo, usted no se está defendiendo. Primero que no tiene derecho porque en una situación en la cual, y está previsto por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, aquel pueblo que es invadido tiene derecho a defenderse y tiene derecho a usar todos los métodos, incluido el terrorismo. Y en este caso hay que saber que hay uno que es el invasor y otro que es el invadido. ¿Quién es el invasor? Pues estos señores sionistas que vienen de Alemania, de Ucrania, de Polonia, que son rubios, ojos celestes y que llegan a un territorio, a Palestina, donde viven palestinos desde hace 3.000 años, porque no es 2.000, 3.000 años. Y ustedes vienen y dicen que vienen con 2 argumentos, que son el pueblo elegido, se los dijo Dios, y lo segundo que les dijo Yahvé, el Dios de ellos, es que esa era la tierra que les prometía, porque ahí también a lo semántico, no se las dio, se las prometió, pero ellos dicen que como se las prometió, las fueron a buscar y a apropiarse de esas tierras. Entonces, el invasor es el que vino afuera, el que se defiende son los palestinos, usan los métodos que tienen. Por eso yo no condeno ni a Hamás, ni la incursión del 7 de octubre, porque está previsto en la Carta de las Naciones Unidas. Y siempre cuando alguien dice, pero masacre, mataron, bueno, hay que ver cuántos mataron y cómo fue, en qué condiciones, hay mucha mentira ahí también. Pero yo, como nieto de un resistente francés que resistió a la invasión alemana en Francia, y que seguramente debe haber matado a algunos, y bombas y todo eso, tengo que reivindicar que el que se defiende tiene derecho a todo. El invasor es el que no puede hacer de todo. Y todo esto es lo que se ha caído el velo, se han caído todas las máscaras y están aflorando todas las mentiras que incluyen aquello que pasó en los años 30, los años 40, por qué están ahí, qué les pasó, quiénes estaban ahí adentro, etcétera, etcétera. Todas esas mentiras que el quien mayor ha contribuido a confundir ha sido Hollywood, porque vos verás que en todas las películas de Hollywood, siempre en algún momento se hace referencia a lo que sufrimos y las víctimas que pasamos y lo que pasó. Igual en la plataforma Netflix, ¿no? Lo mismo Y pasa. por supuesto, todo coincide en eso. Entonces, a lo largo de generaciones en las que te han dicho que ellos son las víctimas
y que como se han convencido, yo además creo que en eso gran parte son muy brutos, muy ignorantes los sionistas, ¿no? Vos hablás de estas cosas y, por ejemplo, esto de que mataron al conde Bernadotte allí, el primer enviado, no lo saben. Yo se lo dije hace poco a uno y después escuché que decía que no sabía, que era lo que había pasado. Que a veces fingen demencia. Yo hace poco hice un programa donde contaba la historia del atentado contra el buque Patria en el puerto de Haifa en 1940, donde el grupo Haganah, el Irgun, la banda Stern, estos terroristas sionistas que ya tenían presencia en 1940, fíjate, 8 años antes de la instalación o que ellos declararan esa pseudo-independencia, esos grupos sionistas hicieron volar en pedazos un barco que estaba cargado de familias judías, ¿sí? Poco recuerdan también la explosión que generaron en el Hotel Rey David, donde estaban la jerarquía del ejército británico en el mandato que tenían en Palestina. Y siempre disfrazados de palestinos, ¿eh? Curiosos, siempre disfrazados de palestinos. Ellos siempre, porque ellos son de, yo no lo hice, fue el otro, siempre echan la culpa al otro, ¿no? Lo muestran, o sea, en esta serie. Para la gente que nos ve, o sea, literalmente se disfrazaron de palestinos que iban a llevar comida dentro del hotel o ropa o algo por el estilo, y ahí pusieron las bombas. Entonces, nos muestra también una línea de acción en donde el concepto de la explosión para dar un mensaje político es algo que ellos desarrollaron siempre. O sea, ese movimiento colonialista que se dice a sí mismo un movimiento político, siempre utilizó el terrorismo como herramienta política, y me parece que esa obsesión que tienen ellos de las campañas islamófobas, de trasladarle esa responsabilidad al mundo islámico, achacándoles esa concepción de terroristas, bueno, tiene una lógica que en términos de servicios sería un trabajo de contrainteligencia. Primero acuso al otro de lo que soy yo en realidad, porque la acusación del otro ya va a carecer de sentido si yo se la hice primero a él. Y ese es un trabajo típico del sionismo en todo el mundo. Sí, y de esos grupos Stern y todos esos, eran 3 grupos terroristas, de ahí nació el ejército actual de Israel. O sea, de esa estructura terrorista, grupos terroristas, surgió la institución Ejército de Israel. De allí sus comandantes, sus primeros generales y demás salieron de allí. Es un relato que es difícil de... Era difícil de explicar todo esto hasta que pasó este genocidio, este último. Que ahora la gente dice, bueno, sí, pero hay necesidad de entender. Porque claro, al principio cundió bastante esto de, bueno, tienen derecho a defenderse, Israel tiene derecho a defenderse, esto al principio, ahí en el mes de octubre. Pero rápidamente las personas, con todos los que más o menos hemos podido explicar todo esto, dicen, pero ¿cómo? ¿Cómo? A ver, explíqueme cómo es posible que esta gente estén masacrándose desde hace tantos años. No es que se están masacrando, los invadieron, entonces uno le da el contexto histórico, porque la geopolítica necesita darle un contexto histórico, geográfico también, y cuando vos le das el contexto histórico, las cosas no son como te las cuenta Hollywood. Hay otra realidad, y esta gente se le ha caído la careta, se han quedado sin argumentos. Cuando vos hablas con ellos, en un momento te empiezan con que sos antisemita, entonces sos antisemita, sos amigo de Hitler, adorás a Hitler, te descalifican. Un señor en televisión el otro día me decía, ¿cómo puede ser que la Sorbona le haya dado a usted el título de historiador? Usted personaje, es un payaso, un mentiroso. Bueno, o sea, se ponen agresivos, claro. Sin fundamento, ¿no? Ariel, antes de despedirnos, yo quería compartir con vos el trabajo que han hecho los colegas de Al Mayadin en español, esta gran cadena libanesa en el mundo árabe, pero que nos ayudan con las traducciones de los trabajos que están haciendo, e hicieron una pequeña nota de 3 minutos sobre las reacciones que tuvo justamente la cantante o la representante del régimen sionista en Eurovisión, que como decíamos, ellos pueden tener toda la estructura, todo el financiamiento, crear la ficcionalidad de una cantante que es bellísima y da la sensación de que tiene una voz angelical, pero que en definitiva representa a ese régimen genocida que es el que causa la muerte de las niñas que estamos viendo recién. Y el mundo se está dando cuenta de eso y por eso reaccionaron de esta manera ante la representante del régimen sionista en Eurovisión. Espérame, Sebas, pero aclaremos que ella dijo que terminaba de Eurovisión y se volvía a las filas del ejército israelí. También. O sea, dijo, vuelvo allá a seguir matando niños, ¿no? Así que... Esos son, y ese es su ADN. Que siempre fue un festival secundario, ¿no? Nadie le prestaba mucha importancia.
es un invento, es una organización hecha por la OTAN. La OTAN fue la que propició en esto de la época de la Guerra Fría como medio de lucha psicológica, ¿no? Contra los soviéticos y demás. Buscó, está organizado, está propiciado, estuvo financiado en sus inicios por la OTAN. O sea que da muestras de con quiénes estamos enfrente, ¿no? Es interesante verlo en ese contexto y ver de qué manera, más allá de todas las inversiones que ellos hagan, evidentemente hay una parte de la humanidad que está dimensionando lo que está pasando en este tiempo que nos toca vivir, Ariel, y que no están dispuestos a quedarse callados, ¿no? Las expresiones en las universidades estadounidenses, lo que pasa en Eurovisión, todas las manifestaciones que va a haber en todas las capitales del mundo, recordando esa catástrofe que fue la Nakba, me parece que están generando un cambio de la resistencia a nivel discursivo que acompaña de alguna manera esas otras acciones del campo militar que hemos visto desde la República Islámica, desde la resistencia libanesa de Hezbollah, desde el Yemen, desde las manifestaciones en Jordania, la resistencia iraquí también, que en definitiva todos de manera conjunta están dando una respuesta, me parece, dentro de sus posibilidades bastante contundente. Totalmente, esto se está extendiendo. Por un lado, y por otro, esto ha sido catastrófico, me parece a mí, más allá de todo lo humano, ¿no? Esto desde ya, también para el discurso y el relato judío-sionista. Esto no tiene marcha atrás, esta gente ya ha quedado al descubierto de lo que son y con la ayuda de todos nosotros, desde dónde vienen, todo lo que han hecho. Porque mucha gente no sabe esto que vos, yo, nosotros sabemos de que mataron al conde Bernadotte, que el grupo Stern y toda otra gente no lo sabía, y ahora todo esto está a la luz del día y se está relatando, a veces con dificultad, porque mucha gente no cree todo eso, tantos años de Hollywood contando que eran la víctima. Entonces, cuando uno pone en contexto, se les cayó el relato. Y ahí hay un libro que a mí me gusta citarlo siempre, que es de un judío, historiador, sociólogo judío, descendiente de una víctima de un campo de concentración, que se llama Norman Finkelstein, que escribió un libro hace muy pocos años que se llama La industria del holocausto. La industria del holocausto. ¿Qué dice? Señores, hemos usado y abusado de esto del relato del holocausto y hemos hecho de eso una industria. Y que se supone que por haber sufrido lo que decimos que sufrimos, tenemos derecho a hacer cualquier cosa, a invadir, a matar, a masacrar, porque recordemos que Israel ha sido siniestro a lo largo de los años, también entrenando torturadores en América Latina, sobre todo en Guatemala, en América Central, exportando armas, conspirando en golpes de Estado. El caso de Jair Klein en Colombia. En Sudáfrica, o sea, siempre asociado a lo peor, a las torturas, a las matanzas, o sea, no es solamente contra los palestinos. Entonces, todo eso, la industria del holocausto, además, curiosamente, esto lo puede hacer solamente un norteamericano, él pone en duda inclusive todo esto del holocausto, en fin, es un libro muy fuerte, siendo, insisto, el judío, bueno, está también Ilan Papé, está Shlomo Sand, todos judíos. Exactamente, todos judíos que ponen en duda y que cuestionan muy duramente el relato de estos fanáticos sionistas. Entonces, todo eso ahora salió a la luz del día, salió a flote, que estábamos esperando que esto se pudiera hacer, pero hasta hace un año, 8 meses no se podía hablar. Hoy sí, hoy está habilitado y la gente tiene interés por conocer y por saber, como es el caso de tus seguidores esta noche. Sebas. Ariel, agradecerte muchísimo por compartir tu experiencia, tus conocimientos, por recordarnos el significado de la Nakba de ayer y de hoy. Y bueno, invitarte a despedirnos con un poco de música después de algunas imágenes duras que tuvimos y quisimos también compartir hoy. Siempre el arte termina siendo como un puente